se me ha dado la oportunidad de poder presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Cristina, ¿ya? Estamos trabajando con mi esposo acá en Chiloé. Tengo 3 hijos, el mayor de 14, 12 y la más chica de 9 años. Llevamos 10 a ver, ahora en diciembre, 18 años trabajando acá en Chiloé como misioneros. Yo soy de Temuco, mi esposo es de Pitrufquén. ¿Podrá de Temuco salir algo bueno? Hay que ver, hay que ver. Agradecidos del Señor, ya me considero chilota por estos lados. El Señor me llamó a la edad de 18 y a los 20 ya estaba acá en Chiloé. Así que saqué la cuenta, tengo casi 40 por ahí de edad. Agradecida del Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros en este lugar trabajando. Hemos tenido la oportunidad de conocer a varios jóvenes de la Iglesia del Señor y siempre decimos lo mismo, que nos han bendecido tremendamente. Nuestra vida hemos visto el amor de Dios a través de la juventud, el apoyo en actividades, en tantas cosas. Así que creo que los que me faltaba por conocer más eran ustedes, porque he estado con los de Las Quilas, Amanecer, Distrito Temuco, de Tolten, ya no recuerdo, de hartas partes, y ustedes eran uno de los que me faltaba conocer. Así que antes de terminar el año, Dios me ha dado ese privilegio. ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Me invitaron a compartir con ustedes este último culto de fin de año, ¿cierto? Un culto que tiene como motivo principal el agradecer a Dios, ¿cierto? Por cómo Él ha sido en nuestras vidas, cómo Él se ha manifestado en nuestra vida. Para algunos, como decía el hermano que estaba coordinando, ha sido un tiempo un poco más fácil, un tiempo un poco más complicado. Este año ha sido distinto para todos nosotros. Y cuando uno conversa con los cristianos, con nuestros hermanos, ya sea aquí en Chiloé o también allá en la Araucanía, la gran mayoría muchas veces piensa antes de poder dar motivos para agradecer a Dios. Algunos dicen, no, es que este año no ha sido tan bueno como para dar gracias a Dios. O este año ha tenido algunos matices buenos y otros no tan buenos. La pandemia se ha llevado a algunos seres queridos, ha producido algunos caos en el tema del trabajo, han sucedido tantas cosas. Y también hay cristianos que dicen, mira, sin duda el año no ha sido tan bueno, pero podemos agradecer a Dios por la vida y por la salud. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Sí? Ya. Son como distintas miradas, distintas perspectivas, ¿ya? Pero realmente estas opiniones manifiestan lo que significa la verdadera gratitud que un creyente debe tener. ¿Qué creen ustedes? ¿Saben? Algo sucede no solo ahora, sino que ha sucedido ya con anterioridad muchos años, que muchas veces nosotros tomamos ciertos conceptos como amor, fe, gratitud, perdón, el concepto que sea, y lo vemos de manera tan sesgada, tan particular, que muchas veces olvidamos profundizar en estos conceptos para nosotros tener un mayor entendimiento. Y sin duda, la Biblia no trae distintos conceptos o palabras separadas. La Biblia es un solo concepto, la Biblia es un solo panorama, por lo tanto, cada cosa que yo quiero extraer de ahí no funciona por sí sola. De esa manera quiero en esta hora hablarles acerca de la gratitud, acerca de lo que implica la gratitud, la verdadera gratitud que el creyente debe experimentar. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdadera gratitud? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Ya? Yo les decía que muchas veces nosotros tomamos conceptos de manera muy particular y muy personal. No sé si usted ha escuchado cuando la gente dice, mire, para mí el amor del Señor es, y pone ahí una definición. Para mí la gratitud es, y ponemos una definición. Pero ¿qué nos dice realmente la palabra del Señor? Que eso es lo que vamos a escudriñar hoy día. Hoy día vamos a ir un poco más profundo. Así como cuando nos muestran un iceberg, ¿cierto? Que uno dice, veo la punta del iceberg. Gratitud es la punta del iceberg. Pero hay algo más macro que está debajo, hay algo más profundo.
que hace que se manifieste esa gratitud en nuestra vida, ¿ya? Cuando uno busca la definición de gratitud, encontramos la siguiente definición. Dice, es un sentimiento de valoración y estima por un bien recibido, el cual obviamente uno siempre desea poder corresponder. Dígame si no es cierto, cuando alguien nos regala algo y es un buen regalo, uno siempre quiere, ay chuta, dice, ya voy a tener que el otro año regalarle otra cosa, porque resulta de que me hizo el medio regalo para la Navidad y sí que estoy en deuda. Uno siempre dice eso, estoy en deuda con esta persona. Nos sorprendió con un regalo y nosotros no teníamos nada preparado y quedamos en deuda. Si nosotros aplicáramos, chiquillos, solamente esta definición y la trasladáramos al cristianismo, sin duda nos quedamos cortos. Cuando pensamos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y trajéramos a nuestra mente la idea de poder pagar o de devolver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos quedamos cortos. Romanos 8:12 dice que nosotros somos deudores, porque hay una obra espiritual que se ha realizado en nosotros. Nos quedamos cortos frente a tanta gracia de parte de Dios, nos quedamos cortos frente a tanta misericordia, frente a tanta misericordia, frente a tanto amor mostrado por nuestro Dios. Jamás podríamos pagar. Solo estamos en la definición que encontré en el diccionario y ya si solo analizáramos eso ya quedamos muy cortos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos tener una mayor comprensión de lo que realmente significa ser agradecido o tener un accionar de gratitud delante de Dios? ¿Cómo puedo comprender? ¿Cómo puedo yo conocer aún más? Yo les decía recién que muchas veces nosotros tomamos los términos y los vemos de manera tan superficial y tan particular. Yo les mencionaba recién cuando uno dice, hermano, yo quiero dar gracias por la vida y la salud. Muchas veces son solo palabras que salen de nuestra boca, pero sin tener un mayor entendimiento de lo que realmente estamos diciendo o por lo cual estamos agradeciendo. No estoy diciendo que eso esté mal, pero estoy diciendo que la verdadera gratitud va más allá de nuestras palabras. Tiene que haber un accionar, tiene que haber un entendimiento de lo que estamos no solamente diciendo, sino de quién provienen las cosas que nosotros estamos recibiendo, ¿ya? Entendemos, obviamente, por la escritura que la gratitud no puede ser una vez al año. La gratitud tampoco es mensual. La gratitud debe ser diaria. Y diariamente a veces nos cuesta. Como decía el hermano que compartía el devocional, muchas veces en el día no podemos dimensionar todo lo que Dios hace a favor de nosotros. Porque a veces nos toca vivir cosas desagradables donde nos cuesta ver el favor de Dios en nuestra vida, sin duda. De repente ambientes del trabajo, ambientes familiares, la salud de un familiar, nos cuesta ver el favor, la gracia de Dios en eso, pero Él sin duda se está moviendo. Cuando entendemos la gratitud desde la perspectiva humana, quiero que usted pueda pensar en esto y revisar también, hacerse como un autoexamen y darse cuenta de esto. Cuando yo pienso en la gratitud humanamente, se trata de todo lo que a mí me pasa. Dígame si no es cierto. ¿Sí? En lo que yo recibo, en lo que tengo y no tengo, en lo que le sucede a mis seres más queridos, pero todo gira en torno a nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos enseña lo opuesto, nos enseña lo contrario, que la verdadera gratitud del creyente no se centra en absoluto en lo que el creyente recibe, en lo que el creyente vive, si se sana o se enferma, o si pierde al ser más querido que pueda tener en su vida. La gratitud del creyente, fundamentada en la palabra, se centra en la obra de Dios, en la eternidad, en la esencia de Dios, en su carácter, en su magnificencia, en su poder y en su soberanía. Ahí está fundamentada la gratitud que nosotros debiésemos tener como creyentes. ¿Cuál es la pregunta que nos surge ahora?
Pero ¿por qué a veces las situaciones complicadas que pasamos empañan esta fuente de gratitud que tenemos nosotros? ¿Por qué pareciese que no es tan fuente? ¿Por qué pareciese que no es una causa de deleite o de agradecer para nosotros? ¿Por qué cree usted que sucede eso? ¿Alguien me podría decir? ¿Hay alguien que quiera? Con confianza, chiquillos. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Que cuando nos dicen que la verdadera gratitud está fundamentada en quién es Dios, en su poder, en su soberanía, en su gracia, nos parece que no concuerda mucho con esta gratitud que nosotros sentimos en nuestro corazón. Porque hemos crecido aprendiendo que la gratitud se trata de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo poseo, de todo lo que yo recibo y todo lo bueno que viene a mí. Pero poco escudriñamos en cuanto a las escrituras, a lo que trata realmente de la verdadera gratitud. Dios es la fuente de la verdadera gratitud. Y no hay circunstancia que pueda opacar la gloria de Dios en nuestra vida. Absolutamente nada. Un ejemplo, nosotros vemos ejemplos clarísimos, chiquillos. No tengo tiempo para detallarme porque me dieron muy poquitito tiempo. Bueno, no digo que es poquito, pero tengo que distribuirlo bien. Vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hombres y mujeres que sufrieron distintos procesos en su vida, pero tuvieron un accionar de gratitud delante de Dios. Y hicieron declaraciones que a nosotros nos romperían nuestra cabeza, como el caso de Job, cuando nosotros vemos en Job capítulo 2, versículo 10, y él dice, ¿recibiremos solo el bien de parte de Dios y el mal no lo vamos a recibir? Mire lo que dice Job. O sea, solamente puedo agradecer por lo bueno de parte de Dios y lo malo que hago. ¿Me enojo? ¿Hago paro y ya dejo de adorar y dejo de orar? ¿Qué hago? No solo en el Antiguo, sino que también en el Nuevo Testamento. Y yo me imagino que ustedes son buenos para estudiar las Escrituras, ¿cierto? Nosotros acá con los hermanos de Palki estamos viendo algunas de las cartas paulinas, epístolas pastorales, cartas de la prisión, desde Gálatas, ya vamos en Tesalonicense, hemos visto varias, y en todas vemos al apóstol del Pablo, cómo él anima a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Éfeso, de Filipo, de Colosas, de Tesalónica, él anima a sus hermanos y les dice, hermanos, yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de quién es Dios. Ustedes puedan ser llenos, puedan ser fortalecidos en su hombre interior. Y él comienza allí a dar sus motivos de oración, de ánimo a sus hermanos. Y él termina casi siempre en esta frase diciendo, y sobre todo, o sea, y den gracias a Dios por todo. Y hagan acción de gracias. Y den gracias a Dios por todo. Regocijaos y den gracias. Él la mayoría de estas cartas dice eso. Ahora simplemente Pablo no coloca esto, den gracias como, me faltó colocar algo, lo voy a anotar ahí para que los hermanos no se olviden. Sino que Pablo, de manera muy ordenada, cuando uno revisa estas cartas, se da cuenta que él impulsa a los hermanos. Piensen esto, chiquillos. Pablo hubo muchos lugares que él no conoció y solamente llegaban sus cartas. Ejemplo, los hermanos allí de Éfeso, Pablo no los conocía. Epafras escuchó el evangelio, en Éfeso y llevó el evangelio a Colosas. Por lo tanto, Pablo no conocía a los creyentes de Colosa. Pero Pablo les dice, ustedes deben tener un encuentro con el Señor, ustedes deben conocer a este Dios, ustedes deben conocer el evangelio para que en este ir creciendo. La gratitud genuina que debe tener un creyente va a brotar en ustedes, no como algo fingido, no como algo superficial, no como algo externo, sino que va a emanar de la fuente de Dios mismo y de su espíritu que mora en nosotros. Entonces la gratitud no es tan solo palabras, chiquillos. La gratitud brota de tu interior a pesar de las circunstancias. No sabes cómo, tu mente no lo entiende, como dice Pablo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es algo que pase por nuestra razón,
Ninguno de nosotros podría dar gracias por la muerte de un ser querido. Es difícil, es complicado. Agradecer a Dios por un mal diagnóstico. Pero hay algo que no pasa por nuestra razón, sino que pasa por un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando dudamos de que Dios también ha permitido que vengan procesos dolorosos para nuestra vida, es porque simplemente no le conocemos y cuestionamos su obrar. No le conocemos. Cuestionamos a Dios por lo mal que nos ha ido, cuestionamos a Dios porque está enfermo esta otra persona y aún tratamos de hacer trueques con Dios, diciendo, pero mira lo que yo te he servido, cómo tú no lo sanas, cómo tú no obras, cómo tú no me provees de un trabajo, de lo que yo realmente necesito. La gratitud no va por ese lado. La gratitud va porque yo entiendo y sé quién es mi Dios, quién es mi Salvador. Y Pablo, con toda esa autoridad, anima a sus hermanos a que no solo conozcan a Dios, a que no solo escuchen el evangelio, sino que pueda suceder algo en el interior de ellos y de ellos emane esta gratitud. Porque no hay circunstancias, no hay tinieblas, no hay enemigo que pueda opacar la gloria de Cristo en la vida de un creyente. No hay nada, absolutamente nada. Vayamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Mire, quiero que usted pueda ver y escuchar esto de parte de Pablo. Y usted se va a dar cuenta de cuál es la fuente de la cual Pablo surge esta gratitud hacia Dios. Y él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Mire, la gratitud de Pablo no está fundamentada en sus circunstancias. La gratitud de Pablo nace aquí en Gálatas, porque dice, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Reveló a Cristo a mi vida, mi Salvador, con el propósito de que yo predicase a los gentiles. Eso es entender la gracia de Dios. Y Pablo dice, eso para mí es suficiente motivo para estar agradecido, porque yo estaba perdido, pero Cristo salió a mi encuentro. Y eso es todo. Pablo no dice, a mí me han pagado un bono y voy a estar agradecido. A mí me han dado este cargo para estudiar, no sé, para hacer clases, tal vez en un colegio de algún filósofo famoso. Pablo dice, por cuánto agradó al Señor. Él me apartó, me dio un propósito, me salvó, me ha dado algo que nadie más me podía dar. Y eso es motivo suficiente para que yo predique, para que yo dé gracias y aún para que yo padezca todo lo necesario que debo padecer. ¿Por qué quise hablarles acerca de Pablo? ¿Se imagina si Pablo pudiera estar con nosotros hoy día, en los tiempos de Filipenses, los tiempos en que él escribe la carta a los Filipos? Pablo diría, hermanos, doy gracias por mis prisiones. Doy gracias porque he sido azotado, hermanos, jóvenes de Villa Andina, doy gracias por eso. Y para nosotros sería algo que rompería nuestras cabezas. Vayamos allí a otro versículo. Filipenses, capítulo 1. Rápidamente, aquí como un rayo, hermanos. Filipenses, capítulo 1, versículo 12, 14. Miren lo que Pablo les dice a los hermanos. Pablo nunca les pintó que todo iba a ser maravilloso y que ellos debían agradecer porque todo iba a ser un jardín de rosas. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algo malo para nosotros. Oh, pero Dios, ¿cómo permitió que Pablo estuviera prisionero? Pablo, el mejor evangelista que hemos tenido, y Dios permite que él esté preso. No es posible. No es posible. Y Dios rompe nuestros esquemas. ¿Sabe usted cuál fue el tiempo en que la iglesia más creció? ¿En que el evangelio corría de una manera asombrosa? En los tiempos en que Pablo estuvo prisionero, en que la iglesia estuvo perseguida, en que hubo gente que murió por causa del evangelio. Fueron los tiempos en que el evangelio más corrió y el evangelio se expandía. Hay informes históricos acerca de eso, de cómo los cristianos se multiplicaban y algunos emperadores querían eliminarlos por completo y decían, ya aquí quedan 300, matemos a los 300 y no saben cómo se multiplicaban. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios jamás ha estado prisionera. El poder de Dios no está prisionero. El poder de Dios no se restringe a nuestras circunstancias. El poder de Dios sobrepasa toda barrera lingüística, cultural, lo que haya por hacer, económica. El poder de Dios se sigue moviendo. Con todo poder y con toda autoridad, nuestro Señor sigue obrando. Nuestro hermano también leía allí Tesalonicenses 5:18, cuando Pablo les habla a estos hermanos allí en Tesalónica y les dice desde el 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que en usted, que en mí se manifieste, que emane esta gratitud verdadera que como creyentes tenemos que tener. Y eso es lo que debemos reflexionar en este fin de año acerca de si realmente nuestra mirada, nuestra gratitud ha sido solo palabras o es realmente algo que está surgiendo aquí en medio de las circunstancias difíciles, que no sé cómo, pero agradezco al Señor porque a pesar de, en contra de, veo su poder y su favor sobre mi vida. Eso es lo que debemos tener en mente. Una gratitud apartada de las escrituras es una gratitud centrada en nosotros mismos. Una gratitud centrada en las escrituras es una gratitud fundamentada en quién es Dios. Así es. Ya revisamos lo que es Gálatas, ya revisamos cuál es la fuente de la verdadera gratitud que debemos tener. Conocer a Dios cada día más, estar en comunión con Él. Cada vez que yo conozco al Señor, veo su poder, veo su gloria. Y eso surge, chiquillos, en nuestra intimidad con el Señor. Eso surge así. A veces los jóvenes tienen sus relaciones esporádicas con el Señor. Somos muy así, esporádicos. Pero necesitamos todos los días comenzar a tener una relación de comunión con el Señor. Y no nos vamos a dar cuenta. Y esta gratitud va a surgir de nuestro corazón de una manera espontánea y natural. Vamos a Efesios, chiquillos. Efesios capítulo 1. Yo les mencionaba anteriormente, ¿cierto?, que Pablo escribe esta carta a las iglesias de Éfeso con el fin de animarles, de exhortarles. Pablo quería que estos creyentes se enamoraran del Señor, así como yo quiero que ustedes se enamoren del Señor y que desde mañana comiencen a presentarse delante de su Creador. Y mire lo que Pablo hace, que para mí es un pasaje, capítulo 1, capítulo 2, maravilloso. Es como un himno para mí a la gracia y a la exaltación de parte de Dios. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Solamente voy a ir parafraseando, chiquillos, para no extenderme la lectura. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Y comienza y sigue todo el capítulo 1. Y el capítulo 2, Él
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en cuales anduviste en otro tiempo. Pablo define a Dios, define a Cristo de una manera que nosotros no lo podríamos hacer. Sin duda, a veces nos preguntan, ¿cómo es Dios? Mira, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y ya vamos quedando un poco cortos. Pero Pablo con toda libertad exalta a Dios de una manera sobrenatural, no por causa de quién es Él, sino por causa de que Él tiene tanta comunión con Dios. Es un hombre lleno del Espíritu Santo, que esta exaltación proviene desde su corazón, porque Él se deleita en Dios. Cuando ustedes y yo conozco más al Señor, yo me deleito en Él. ¿Se recuerda lo que vimos en la definición de gratitud? Dice, sentimiento de valoración y estima de un bien recibido. Valoración, estima. Cada vez que conozco más a Dios, más valor adquiere para mí esa cruz maravillosa. Más valor adquiere para mí Cristo. Más le estimo como lo más preciado, como mi mayor tesoro. Por eso Pablo dice, mira, para mí el morir es ganancia. Si vivo o muero, da lo mismo. Pero nosotros no tenemos ese pensamiento, porque estamos aún aferrados demasiado a lo terrenal, a las cosas que sentimos. No es que yo siento, no es que yo no siento hacer eso, y otras veces siento y no siento. Pero no tenemos convicciones, chiquillos, solo palabras, nada de entendimiento. Y sin entendimiento no hay convicción en nuestro corazón. Ese es el orden. Este pequeño ejercicio, mira, si yo te dijera, mira, intenta agradecer a Dios. Y como decía el hermano que compartía allí, a veces uno dice, pero no puedo agradecer a Dios, no me ha pasado nada bueno. Pero recién dijimos que la gratitud no se basa en lo que nos ha pasado, en absoluto, en nada, sino en quién es Dios. Y mira si solamente tomáramos Efesios y lo giráramos a una oración de gratitud, desde el versículo 3, y decirle gracias, Padre, porque me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque me escogiste antes de la fundación del mundo, para que fuese santa y sin mancha delante de ti. Gracias porque me has predestinado en amor para ser adoptada como hija tuya, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias porque me has escogido para ser para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias porque en ti tengo redención por la sangre de Cristo. Gracias porque tú me diste vida, porque en otro tiempo yo estaba muerta en mis delitos y pecados, pero yo te doy gracias. ¿Te das cuenta que así como hemos implementado el cantar la palabra, si hoy giráramos a agradecer conforme a la palabra nos enseña? Estamos agradeciendo por lo que Dios es. En ningún minuto hemos dicho gracias porque nos diste lo que queríamos. En ningún minuto hemos hecho. ¿Cuáles serían tus palabras de gratitud? ¿Conoces a Dios? ¿Sientes que de tu corazón brota una gratitud genuina? ¿O solo has agradecido con palabras y más palabras? Yo les decía que tenemos por costumbre decir agradezco a Dios por la vida y la salud. Te pregunto en esta hora, ¿de verdad agradeces por tu vida? ¿De verdad agradeces por tu vida? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque si tú das gracias a Dios por tu vida, significa que tú entiendes cuál es el propósito de tu vida. En 2 Corintios, mira lo que dice. Yo no quiero que tú pienses, la hermana Cristina quiere atacarnos o ya le salió su lado misionero. No, 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 no. Esto es lo que la palabra dice. Esto no es mi opinión, chiquillo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15 dice, y por todos murió, hablando de Cristo,
para que los que viven, dice 2 Corintios, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De verdad agradeces por tu vida? ¿En qué la estás invirtiendo? Si tanta causa de gratitud te produce tu vida, dime en qué la estás invirtiendo, qué estás haciendo. ¿Realmente la estás dedicando a aquel que te salvó, que te rescató, que obró con tanta gracia en ti? ¿O todo se trata de ti? Chiquillos, queridos, jamás podremos manifestar verdadera gratitud centrados en nosotros mismos. A veces pasa que valoramos más nuestra vida que la vida a los pies de Cristo. Tu vida, te lo digo con todo cariño, tu vida apartada de Cristo no tiene sentido. Absoluto. Solamente vas a sobrevivir. Pero la vida abundante solamente la podemos vivir a los pies de Cristo. Allí, rendidos a sus pies. Eso es vida. Eso genera en ti gratitud profunda, porque sabes que en tus capacidades jamás hubieses podido alcanzar lo que hoy tienes. Ninguno de nosotros, yo no he pagado para servir al Señor, de verdad, yo no he pagado, no tengo ni uno. El Señor en su puro amor y misericordia, como Pablo dice, a mí, siendo yo el que perseguía, el que asolaba la iglesia, a Dios le agradó apartar tu vida con un propósito, para que en ti se manifieste algo verdadero y maravilloso, no solamente esta gratitud de palabras, sino que algo que brota de tu ser, porque sabes que Dios es real, tan real para ti. Por eso cuando nosotros revisamos en la historia, chiquillos, la historia de los mártires, a nosotros no nos llegó el evangelio aquí en el año, no sé, el año que tú te convertiste. Nosotros a veces pensamos que la palabra llegó el año que nosotros nos convertimos. Hay gente que ha pagado con su vida la traducción de las escrituras. Hay hombres y mujeres que ha tenido un costo altísimo. Pero, ¿sabe? Esas personas iban, muchos de ellos, a su muerte, a su castigo, allí tirado a las fieras, cantando cánticos con gozo y gratitud. Dígame por qué. ¿Era gente que tenía algún tipo de demencia? Dígame por qué. Porque era gente que no se gozaba en las circunstancias que estaba viviendo. Porque su gozo no era ver la cara de los leones, ni de los que los quemaban, los descuartizaban, los aserreaban. El gozo de ellos estaba puesto y fundamentado en Cristo. Esa era la causa de su gratitud. Apreciaban y valoraban lo que Cristo había hecho a favor de ellos. Quiero que pienses en lo de Job. ¿Recibiremos solamente el bien y el mal? ¿Qué vas a hacer cuando las circunstancias difíciles te rodeen? ¿Qué vas a hacer? Había un pastor que nos enseñaba a nosotros que él era muy, muy estricto. Y él decía, cuando aprietas una cucaracha, ¿qué sale? Jugo de cucaracha. Cuando aprietas un cristiano, ¿qué sale? ¿Jugo de cucaracha? No, no decía él. ¿Qué sucede cuando un cristiano se ve enfrentado a situaciones difíciles? No puede salir jugo de cucaracha. Algo distinto debe surgir, no solamente de nuestros labios, sino que de aquí, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, a mayor entendimiento de la gracia de Dios, así como Pablo lo tenía, hay mayor gratitud. Mientras tú más conozcas acerca de Dios, de su obra, de su carácter, de su esencia, mayor gratitud y admiración va a venir a tu vida. A veces uno dice, Señor, quiero amarte, pero me cuesta tanto. Y yo les digo, ¿y cuánto ora? ¿Cuánto lee? ¿Cuánto tiempo usted destina para servir al Señor? Es imposible, es imposible. Cuando más comprendemos la gracia, más nos deleitamos en el Señor.
Las personas, los demás nos ven y dicen, oye, pero esta persona, ¿cómo puede estar aún de pie? Mira lo que le está pasando. Porque esa persona no está mirando las circunstancias, está mirando a Dios moverse sobre las circunstancias. Por eso Pablo decía, a mí no me importa estar aquí preso, aquí con el cepo, pegado a la pared, tal vez con malos olores. A mí no me importa eso. El evangelio del Señor sigue creciendo y avanzando. Y él dice, y aún más, si estoy preso, los hermanos más se animan y más predican. Eso era lo que Pablo pensaba. Y él decía, a mayor conocimiento de la gracia, mayor gozo. La gratitud, el gozo, el valorar, el apreciar al Señor. Todas esas cosas, chiquillos, deben surgir desde nuestro interior. ¿Tienen motivos para dar gracias? ¿En este culto de acción de gracias? ¿Sí? ¿Tienen motivos para dar gracias? Va a decir los pobres, si digo que no, la hermana Cristina, quizás qué cosa me va a... Le voy a mandar un milcao para allá. Así es. ¿Tienen motivos para dar gracias? Sí. Sí, yo digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no ha cambiado. Porque su poder no ha disminuido. Y porque yo sé que los planes que tiene contigo, a pesar de tu rebeldía o de la dureza de tu corazón, Él no los ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Su poder y su palabra permanecen. Mientras yo viva, cuando muera, cuando ya esté ahí en el polvo, su palabra va a permanecer. Por lo tanto, ustedes, yo tengo motivos suficientes para dar gracias al Señor. Quiero que recuerdes en esta hora, yo no sé cómo habrá sido el tiempo en que tú tuviste tu encuentro, recordar eso, chiquillos. A veces uno dice, bueno, lo importante es cuando un bebé nace, como decía el hermano, doy gracias porque mi hijo nació y el tenerlo en los brazos es lo más maravilloso. Pero cuando alguien ha pasado de muerte a vida, cuando alguien ha tenido este nuevo nacimiento, es algo glorioso, es algo maravilloso. ¿Te ha costado apreciarlo? Tal vez tú dices, no, yo tal día pasé adelante, levanté mi mano y recibí al Señor. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que yo aprendí fue, yo le dije, Señor, pasé mucho tiempo orando y le dije, Señor, yo quiero que tú me hagas regresar a ese momento. Y yo quiero entender lo que sucedió ese día espiritualmente hablando para poder agradecerte con todo mi corazón y con toda mi vida. Y cuando nosotros oramos de esa manera, chiquillos, yo estoy segura de que el Señor va a traer claridad a su vida. Aprecien ese día en que tuviste el encuentro con el Señor. Y si te has desviado y has vuelto y te has desviado y has vuelto, mira, Dios tiene todo allí bajo su soberanía. Lo importante no es dónde anduviste ni a dónde fuiste. Lo importante es qué vas a hacer hoy. Que resuelvas cosas en tu corazón. Para que este nuevo año que viene, aunque no sea redondo, como dijo el hermano, sino que sea 2021, pueda ser un año donde tú te aferres al Señor con todo. Que eso es lo que para nosotros realmente va a ser de bendición. Y recuerda esto, no hay nada que pueda opacar la gloria de Dios en tu vida. Entonces no lo hagas tú mismo. No te rebeles en contra del Señor. No cuestiones a Dios cuando Él obra en tu vida. A veces uno dice, ya estoy cansado de llorar, estoy cansado de padecer, estoy cansado de estas cosas. No cuestiones a Dios. Él se puede glorificar en cualquier circunstancia a favor tuyo, porque Él te ama tremendamente. Así que, chiquillos, quiero animarles con esta palabra, quiero desafiarles con esta palabra. Yo siempre digo al Señor, si me permite compartir la palabra en un lugar, yo le digo, Señor, yo quiero que tú, no quiero quedarme con ese sentimiento de que solamente fueron palabras, sino que también entender de que el Espíritu Santo también está obrando en sus corazones y en sus vidas. Ser agradecido glorifica al Señor, chiquillo. Y es tiempo de que ustedes comiencen a glorificar a Dios con su vida. No es solo glorificar a Dios cantando, no es solo glorificar a Dios en un cargo. Cada vez que sale esa gratitud aquí desde tu corazón, genuina, verdadera, estás glorificando al mundo.